Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces hablando con la siguiente parte de lo que vendría a ser las infecciones sistémicas, ¿ya? Nos vamos a enfocar a un grupo de patógenos muy importantes. De la misma forma, ahora vamos a hablar de una localidad en la cual sí existe la prevalencia de esta infección, como vendría a ser la zona un poco más sierra de Lima, pero también se puede encontrar en Ica o en otros lugares, ¿ya? Estoy mencionando entonces, uy, ya. Estoy mencionando el tema de un grupo de patógenos que vendrían a ser las brucelas. Las brucelas vendrían a ser unas bacterias. Son bacterias de tipo cocobacilares o en ocasiones se puede encontrar como bacilos pequeños, ya, pero la forma más clásica de clasificarlos son como cocobacilos. Acá en imagen lo pueden ver en pantalla, ¿no? O sea, no terminan siendo alargados, pero tampoco son unas bolitas, sino como una especie de bola un poquito alargada. Y esto causa la enfermedad denominada brucelosis, también fiebre de Malta, fiebre de Mediterráneo, entre otros. Ya son algunas bacterias no encapsuladas, no forman esporas, son inmóviles y son fagocíticos intracelulares. Algo que es muy importante tener en cuenta en relación a esta bacteria es su composición de la membrana. Acuérdense, ¿no? Cada vez que hablábamos de gram negativos, siempre nos mencionábamos una estructura que es muy importante, que es el lipopolisacárido. Ya, en el caso de la brucela, este lipopolisacárido tiene la misma composición. Sí, acuérdense que había una parte interna, media y la parte más externa. En este caso estamos hablando de polisacárido O, ya que vendría a ser una parte muy importante que forma parte de este lipopolisacárido. Cuando uno va viendo el tema de esta bacteria, va a dividirse en dos grandes grupos. Algunas que tienen la presencia del antígeno O dentro del lipopolisacárido y otras que no lo tienen o son muy acortadas, ¿no? El lipopolisacárido, el antígeno O, es más pequeño. Entonces, más o menos así va variando. Unas que tienen el lipopolisacárido con el antígeno O y otras que no lo tienen o es muy pequeño. Las que sí lo tienen, usualmente, ¿quiénes son? La Brucella abortus, la melitensis, la Swiss. Ya es importante este tema, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Por justamente la forma en la cual desarrolla enfermedad. Y los otros vendrían a ser la Brucella ovis y la canis, las cuales no portan el antígeno o están muy acortados, ¿ya? Acuérdense de esto, ¿ya? Ahora, la Brucella se divide básicamente en cuatro especies muy importantes para el humano que tienen mucha relevancia clínica. Y a la cabeza, la melitensis, y esta va a ser adquirido justamente por el consumo o el contacto de productos derivados con la cabra, las ovejas o incluso los camellos. Por otro lado, tenemos también la brucela abortus, que va a ser en el tema de interacción con las vacas o búfalos, la brucela suis, con el tema de infección a través de los cerdos, canis con el perro y ovis con las ovejas. ¿Ya? Entonces, la principal y a la cabeza vendría a ser melitensis, seguido de abortus y suis. En realidad hay muchas especies de Brucella y últimamente en el 2022 un gran grupo de bacterias han sido reclasificadas y catalogadas dentro del género de Brucella, pero no todas de estas tienen un impacto clínico como tal, ya como vemos acá. En este gráfico lo que se tiene que ver es justamente el impacto que tienen estas especies de Brucella en la repercusión humana. Y como habían dicho, el que tiene la flecha roja más grande es el que tiene mayor impacto. No tiene un alto riesgo de transmisión zoonótica. Y ahí quien está la Brucella meritensis, ¿no? Y el gráfico nos menciona que es justamente por la exposición con la leche de cabra o la cabra como tal. El siguiente que tiene mucho impacto vendría a ser la Brucella suiza con los cerdos. Y así seguimos con el abortos, el canis y entre otros, ¿no? Las demás animales también son animales que pueden estar infectados por esta brucela. Sin embargo, no hay todavía un estudio adecuado del impacto clínico que tiene sobre la persona. ¿Cómo es entonces el tema de la transmisión? ¿Cómo una persona se infecta? Básicamente es por
o lo principal, es por la ingesta de alimentos contaminados derivados de estos grupos animales, ¿ya? Acá lo vemos en pantalla, ¿no? Acá tenemos la persona que se va a infectar justamente, usualmente por la leche derivada de estos animales, productos derivados de la leche como el queso, entre otros que no son pautorizados. Después con los mismos comida como las carnes infectadas, el contacto estrecho a través de los aerosoles. La otra forma de transmisión es una transmisión vertical, ¿no? De una madre que se ha infectado y que desarrolla una infección a su bebé. Entonces, uno de los mecanismos principales a la cabeza que nosotros debemos tener en cuenta vendría a ser el consumo de productos derivados de estos animales, como la leche y el queso. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la enfermedad? Ya a partir de aquí hay un poco más de texto usual que coloco en las diapositivas porque se requiere un poquito más de comprensión. No todos los textos bibliográficos lo explican de una manera muy amena, es un poco más complejo. Ya, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que la brucela, como habíamos dicho, es facultativo intracelular, o sea, puede ingresar a las células y ahí desarrolla un primer paso de ingresar a estas células y se van a desarrollar nichos celulares. Estos nichos celulares vendrían a ser justamente los macrófagos, células dendríticas, monocitos, trofoblastos, células óseas, en las cuales van a permitir que la brucela se porte dentro de sí. Pero, acuérdense, ¿no? Un macrófago, ¿qué es lo que hace? Aparte de tener consigo la bacteria, también migra por todo el sistema. Y al migrar, va a funcionar como si fuese un caballo de Troya, llegando a algunos órganos como los órganos del sistema reticuloendotelioide. Entonces, ahí van a comenzar a infectar otros grupos celulares también. Y de esa manera es que va a ir desplazándose la infección. Más o menos a nivel celular, esto es lo que sucede. Vamos a tener los dos grandes grupos que dijimos, ¿no? Las brucelas que tienen el lipopolisacárido con el antígeno O presente y las brucelas que no tienen el antígeno O consigo o es muy corto. Vamos a tener el lipopolisacárido liso y el lipopolisacárido rugoso. Las que portan el lipopolisacárido liso lo que hacen es se van a ingresar a la célula por medio de una vacuola. Esta vacuola no se fusiona con el lisosoma y como no se fusiona con el lisosoma, entonces no es degradado de manera adecuada. Pasa que esta vacuola después, en contacto con el retículo endoplasmático, va cambiando un poco y también por el sistema de los factores de virulencia de la misma bacteria, es que comienza a alterar la estructura de esta vacuola que al final lo que hace son fusionarse este grupo de vacuolas para que estas bacterias comiencen a multiplicarse y puedan ser liberadas hacia otra célula. En el caso de las brucelas con lipopolisacárido rugoso, lo que sucede es que debido a que no tienen el antígeno, termina fusionándose con el lisosoma. Entonces el lisosoma comienza a tener estos componentes que tienen dentro de su vacuola y comienza a degradar a la bacteria. Y de esa forma se controla un poco el ciclo de vida de esta brucela. Entonces, estamos viendo que es muy importante la presencia de este lipopolisacárido, ¿no? Que esté completo, con el antígeno completo, es muy importante para continuar con su replicación. ¿Y por qué entonces sucede todo esto? La brucela tiene varios mecanismos, ¿ya? Mecanismos para evasión del sistema inmune. En el gráfico del lado derecho, acuérdense, ¿no? Cuando habíamos hablado de la respuesta mediada por TH1 versus la respuesta mediada por TH2. Entonces, una respuesta mediada por TH1 va a ser una respuesta contra patógenos intracelulares. ¿Y cuál es su principal efector? Justamente el lipopolisacárido. Entonces, el lipopolisacárido tiene interacción con el receptor tipo TOL, el tipo 4, y esto va a generar respuestas inflamatorias que terminan eliminando los patógenos intracelulares. Entonces, ¿qué sucede? Que la brucela posee, sí, un lipopolisacárido, pero es un lipopolisacárido un poco alterado, entonces no genera mucha respuesta inmunológica, no induce la activación de
receptores de tipo TOL número 4. Entonces, no hay mucha respuesta contra los patógenos intracelulares. Lo otro que sucede es que comienza a sobrevivir de manera intracelular. Acuérdense del gráfico anterior, ¿no? Dentro de una vacuola y esa vacuola no se fusiona con el lisosoma. Entonces, de esa manera sobrevive la célula en esa vacuola. A partir de ahí, lo que sucede es que va a evitar que justamente esta célula que porta la bacteria no sea eliminada, ¿no? Inhibe la apoptosis del macrófago y al ser perpetuada esta bacteria, la brucela comienza a multiplicarse de manera intracelular. Las manifestaciones clínicas, bueno, lo que hemos dicho, si este macrófago funciona como un caballo de Troya, al final la brucela puede diseminarse por distintos tejidos de manera indiscriminada. Entonces, las manifestaciones clínicas son bien variadas en el caso de brucelosis. Puedes tener compromiso ocular, sistema nervioso central, pulmonar, gastrointestinal. Ven que hay muchos niveles de compromiso, simplemente por el tema de infección con la brucela, ¿no? En las brucelas que tienen estas características con el antígeno muy pronunciado. Una de las cosas que es muy importante es lo que les voy a mencionar a continuación, ya porque esto es una de las causas típicas de evaluación de un paciente con brucelosis. Lo que estamos viendo en pantalla es la anatomía normal, ¿no? Acuérdense son las vértebras, ¿no? Las vértebras tienen distintos apartados. Hay un ligamento anterior, ¿sí? El ligamento longitudinal anterior. Entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral hay un colchón que vendría a ser el disco intervertebral y pegado a este disco intervertebral hay una placa terminal, ¿ya? Por otra parte, lo que ustedes ven es que la irrigación sanguínea parte desde la zona media y se distribuye desde el medio del cuerpo vertebral hacia los discos vertebrales. Lo mismo se ve acá en la radiografía de tórax, perdón, en la radiografía lumbar en la parte derecha. ¿No? Ahí ven justamente en la placa terminal, por ejemplo, en este color medio celeste, verdoso, y en la parte inferior también ves la otra placa terminal que es media rosada. Y estas estructuras son muy importantes, como lo habíamos mencionado. Entre estas, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, se encuentra el disco intervertebral. ¿Pero por qué es importante esto? Por lo siguiente, van a haber distintos niveles de compromiso. Cuando afecta, vamos por un poco más abajo, ya. Vamos acá, a este nivel. Cuando afecta solamente el disco intervertebral, la denominación va a ser de una discitis, ¿no? Por compromiso o inflamación del disco intervertebral. Cuando hay un compromiso solamente del cuerpo de la vértebra, vamos a estar hablando de una osteomielitis vertebral. Y cuando hay un compromiso de la vértebra y tanto del disco o de ambos, estamos hablando de una espondilodicitis. ¿Ya? Eso es sobre todo en relación a este, eso es sobre todo relacionado al nivel de compromiso que se genera. ¿Y por qué? La brucela lo que ocasiona es una espondilodicitis brucelar, o sea que va a generar un nivel de compromiso tanto del disco intervertebral como del cuerpo vertebral o cuerpo de la vértebra. ¿Qué sucede? Hay una diseminación hematógena. No acuérdense que está siendo transportado por unos macrófagos. Entonces, hay una diseminación hematógena y comienza a depositarse sobre todo a nivel de las vértebras lumbares. ¿Por qué a nivel de las vértebras lumbares? Porque eh, son las vértebras de mayor volumen. Entonces, hay mayor chance ahí de irrigación sanguínea, ¿no? Entonces se deposita y el primer lugar donde genera daño es a nivel de la placa terminal del cuerpo vertebral. Después de eso, como está muy próximo al disco intervertebral, comienza a dañar por vecindad al disco intervertebral. ¿Ya? Eso es usualmente lo que genera. Y acá lo vemos en radiografía, ¿no? Acá lo que se ve en la radiografía, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá en las flechitas ven que la placa terminal en realidad está media erosionada.
hay una discontinuidad de la placa terminal. Entonces hay un compromiso a nivel de la placa vertebral. Y acá en la resonancia también se ve lo mismo, ¿no? Acá vemos cómo está normal. Tenemos el disco intervertebral y las placas están normales, o sea, no hay ninguna lesión que nos llame la atención. Sin embargo, acá el disco ha sido tomado, está medio irregular y las placas terminales también están alteradas. Y eso es justamente ocasionado por la brucelosis, ¿no? Este es uno de los compromisos más importantes que debemos tener nosotros en cuenta, ya porque esto es algo muy común en la práctica clínica, nosotros veamos. Ahora, existen otras afecciones que también comprometen a nivel vertebral, no solamente la brucela. El segundo que debemos tener en cuenta vendría a ser la espondilodiscitis de causa tuberculosa. A la tuberculosis, acuérdense, ¿no? Cuando hemos hablado de tuberculosis siempre hemos hablado de un compromiso pulmonar, pero después también les he mencionado que existen otros compromisos como el sistema nervioso central, como otros órganos, pero ahora también vemos que la tuberculosis puede generar un daño a nivel vertebral, generando una espondilodiscitis. ¿Y cómo es que sucede todo esto? La espondilodiscitis tuberculosa lo que genera es usualmente un compromiso a nivel de las vértebras dorsales, o sea, la que está muy próxima a nivel torácico. En el caso de la espondilodiscitis brucelar era a nivel lumbar, en este no, es a nivel dorsal. En el caso de la brucela dijimos que era una diseminación hematógena. En el caso de la espondilodiscitis tuberculosa, usualmente la diseminación es principalmente por vía linfática, ¿ya? Entonces se deposita por vecindad, comienza a generar un tipo de compromiso a nivel vertebral que se pega mucho a la parte anterior, en el ligamento longitudinal anterior, y por medio del ligamento longitudinal anterior comienza a comprometer las vértebras que están próximas. Vemos acá cómo está próximo, comienza a comprometer. Genera incluso una lesión abscedada, comprometiendo toda la parte anterior, o sea, lo que está adelante de los cuerpos vertebrales. Y como está comprometiendo la parte anterior, mecánicamente hay un aplastamiento de las vértebras, ¿no? Por justamente el peso más hacia la parte anterior. ¿Ya? Esto es muy característico de la espondilodiscitis tuberculosa, ¿ya? Y acá lo vemos en imagen, ¿no? Vemos cómo acá a este espacio hay un compromiso justamente de los dos cuerpos vertebrales con destrucción muy fuerte. Y en la parte derecha, en la imagen derecha, ya hubo un aplastamiento, ¿no? Hubo un aplastamiento de las vértebras, cosa que la longitud de la columna ya ha sido alterada, pero también se generan zonas de abscesos, lo cual no hemos visto o no les he descrito en el tema de la brucela. No, esto es muy típico en el caso de una espondilodiscitis tuberculosa. Es una forma de diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muy bien, para hacer el diagnóstico, en el caso de la brucela, tenemos tres grupos de examen como tal. Los microbiológicos, que básicamente son los cultivos, ya que puede ser cultivo de sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo o de tejidos. Los estudios serológicos, en los cuales van a trabajar por medio de anticuerpos principalmente. Y ahí tenemos la rosa de Bengala, la aglutinación estándar en tubo, el 2-mercaptoetanol, CUMS, ELISA, entre otros. Ya tenemos un montón. Y las pruebas moleculares, que básicamente es a través de la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Como el PCR, secuenciamiento genómico completo, entre otros, ¿ya? Entonces, son tres grandes grupos. De estos tres grupos se los divide en dos, en métodos directos y métodos indirectos. Y es fácil, ¿no? Porque los métodos directos lo que hacen es justamente identificar a la bacteria directamente. Entonces, de estos tres, ¿quiénes son los métodos directos? Uno, los microbiológicos, porque vas a ver la bacteria, y los moleculares, porque identificas los genes directamente. En cambio, el indirecto son los serológicos, porque no estás buscando la bacteria propiamente dicha, sino estás buscando los anticuerpos generados contra la bacteria. Entonces, los cultivos ya existen en realidad algunas estrategias, se han evaluado diferentes estrategias para el tema de cultivos. Una de las formas es a través de los hemocultivos. Se toma una muestra de sangre y se mete a los sistemas automatizados. O sea, son los típicos hemocultivos que nosotros conocemos para las demás bacterias.
Y esto se dice que sí tiene una tasa de respuesta, sobre todo en la brucelosis aguda, ¿ya? Pero el tiempo de crecimiento es bien prolongado. O sea, se tiene que evaluar y seguir estos hemocultivos por mucho tiempo. Lo usual en las bacterias comunes como Staphylococcus, Escherichia, los otros que hemos mencionado siempre, no requiere mucho tiempo de observación, unos 5 días y ya la bacteria debe haber crecido. En cambio, en la brucela podemos seguirlo incluso hasta un mes. O sea, se evalúa el frasco de cultivo para ver si es que hay desarrollo incluso dentro de un mes de evolución. O sea, su crecimiento es bastante lento. Lo otro es que una vez que ya haya crecido, lo que se hace es justamente sembrar en medios de cultivo, como el agar sangre y el agar chocolate. Y acá vamos a ver dos grandes grupos, ¿no? Las colonias lisas y las colonias rugosas. Y eso ya lo mencioné hace un rato, ¿no? Y esto es justamente porque por la presencia del antígeno en el lipopolisacárido. Las colonias lisas van a ser usualmente redondas, de superficie convexa, brillante, y son de las especies de Brucella abortus, melitensis y suis. ¿Y es por qué? Porque la cadena de polisacárido está presente. Tienen mucha virulencia y tienen mucha protección contra el sistema inmune, o sea que laven muy bien al sistema inmune. En cambio, las colonias rugosas tienen una apariencia medio opaca, son granulares, y esto va ligado a dos especies, ¿no? Como la Brucella ovis y la Brucella canis. Y esto sucede justamente porque el antígeno está ausente en el lipopolisacárido o está muy acortado. Entonces, estos pacientes, estas brucelas no tienen mucha violencia, no se protegen tanto contra el sistema inmune, por eso no desarrollan una expresión clínica tan exacerbada. En relación a las pruebas serológicas, lo que se utiliza es básicamente, se trata de ver la respuesta, ¿no? Estamos buscando los anticuerpos que el cuerpo ha generado contra la brucela. Entonces lo que se hace es que se expone la sangre del paciente a antígenos, al antígeno justamente de la brucela abortus, de una variedad que es el 1119-3 o el 99S. Y esto lo que hace es detectar anticuerpos contra la Brucella abortus, contra Brucella suis y contra Brucella melitensis. Pero para la Brucella canis y bovis, no, esos necesitan sus propios antígenos, ¿ok? Entonces, las pruebas serológicas nos va a detectar anticuerpos contra abortus, suis y melitensis. Y esto más o menos va variando, como es la respuesta normal de los anticuerpos, ¿no? Al inicio, en la etapa aguda, vamos a tener una respuesta muy fuerte de la parte del IgM. Después tenemos una respuesta en la etapa crónica dependiente de IgG. Pero ya cuando la infección es muy, muy crónica o ha avanzado por mucho tiempo, sí la tenemos presentes todavía el IgG, pero estos anticuerpos no generan aglutinación, ya son anticuerpos no aglutinantes, pero esto es ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad. ¿Y por qué menciono este tema de la aglutinación? Porque justamente este es el principio de estas pruebas serológicas que se le hace a este paciente. Una de las pruebas que habíamos dicho vendría a ser el tan conocido rosa de Bengala, ¿ya? Que es una prueba de aglutinación en lámina portaobjeto. Como ven acá en la pantalla en el gráfico, esta es una lámina periférica, ¿ya? Una lámina portaobjeto, y ahí se deposita el suero del paciente y se le coloca los antígenos, ¿ya? Y ven cómo debería ser una mancha homogénea, como cualquier muestra que se tiñe, ¿no? En cambio, en esto no, vemos que hay grumosidad, se aglutinan. ¿Por qué? Justamente ahí está la presencia del antígeno y el paciente lo que ha aportado son sus anticuerpos. Entonces, reacciona el antígeno con los anticuerpos y comienzan a aglutinar. Esa es una respuesta adecuada, porque el paciente presenta anticuerpos contra el antígeno de la brucela. La ventaja de esta prueba de la rosa de Bengala es que es una prueba bastante rápida, bastante común de utilizar, pero detecta tanto IgM como IgG, ¿ya? O sea, no discrimina entre si fuese agudo o si fuese crónico. Lo único que hace es detectar IgM e IgG, ¿ya? Anticuerpos generados por el paciente.
La otra prueba es la prueba de aglutinación estándar en tubo o también denominado el Widal test, ¿ya? Y como lo vemos en pantalla, son varios tubos en los cuales se deposita nuevamente el plasma del paciente y se supone que este plasma, si es que ha estado expuesto, porta consigo los anticuerpos y coloca justamente el antígeno en esos plasmas. Pero cada uno de estos tubos es una dilución, o sea, acá está la muestra completa, el siguiente tubo es, diluimos la primera muestra, el tercero comenzamos a diluir como si fuese el RPR, acuérdense, ¿no? Comenzaban a diluir cada muestra. ¿Y este con qué objetivo? Para ver hasta cuánto es que hay la presencia de estos anticuerpos que generan aglutinación. Cuando deja de generar aglutinación es cuando dijimos, ok, hasta acá nomás genera una respuesta de aglutinación. Nuevamente, este tipo de prueba lo que hace es detectar la actividad tanto de IgM como de IgG, al igual que el inicio, ¿ya? Este es un poco más tardada de hacer la prueba, no es tan rápida como la otra, pero bueno, es uno de los test que se utiliza. Una cosa importante es que esto principalmente es dada para una respuesta contra el lipopolisacárido que presenta el antígeno O, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho. Desde el inicio dijimos, ¿no? Esto básicamente es contra el lipoposacárido que presenta el antígeno O. La tercera prueba serológica que es muy conocida y muy importante vendría a ser el 2-mercaptoetanol, ¿ya? Y el 2-mercaptoetanol tiene una peculiaridad. Esta prueba se utiliza con un componente que es el mercaptoetanol. Y este mercaptoetanol lo que hace es inactivar la función de los anticuerpos IgM. Entonces, eliminas el IgM y lo único que haces es ver si es que el IgG genera o no aglutinaciones. Básicamente, esta prueba trata de ver cómo es la respuesta del IgG del paciente. Si hay una aglutinación, significa que tiene mucha respuesta de IgG. Y lo que haces es ver en el tiempo cómo va a ir modificando, si hay una alta respuesta del IgG o una baja respuesta de IgG, ¿no? O sea que esta prueba básicamente no nos ayuda mucho para el tema de diagnóstico agudo de la enfermedad, sino nos ayuda más para un tema crónico y también para el seguimiento porque vas viendo cómo varía los niveles de IgG en el tiempo. Entonces, más o menos así es el algoritmo, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de un paciente que tiene brucela, entonces lo que se hace es una primera prueba, que vendría a ser la rosa de Bengala, ya que va a ser nuestra prueba de tamizaje. Y la rosa de Bengala, si fuese positivo, como vemos en la imagen, tiene aglutinaciones como si fuesen puntitos, como si hubiese cuarteado. Después hacemos unas pruebas confirmatorias, y las pruebas confirmatorias puede ser la aglutinación en tubo, como pueden ser las aglutinaciones mediadas por el 2-mercaptoetanol, ¿ya? La diferencia entre ellos dos es que el 2-mercaptoetanol es el único que nos va a medir la respuesta mediada por IgG, nada más. El resto mide la respuesta tanto de IgM como de IgG. Muy bien. El siguiente grupo de patógenos es uno que nosotros también lo vamos a visualizar. Hola, yo. El Tenía siguiente, tenía una duda. hola, ¿Me escuchan? dime. Sí, claro. Respecto al pretest, la primera pregunta sobre la que se podía obtener por vacaciones. ¿Por qué? Por vacaciones, decía algo así, la pregunta. Por Eh, vacaciones. Hay a la Obtenida por que vacas. dice que relacionada con la exposición a vacaciones. ¿Qué tipo de Brucela está relacionada? O sea, ¿qué especie de la Brucela está relacionada con la exposición a vacaciones? ¿Cuál Vacas, sería? Creo que decía vacas. A mí me salió vacaciones. Vacaciones. Tal vez ahí hubo un error en la lectura, pero yo me acuerdo de haber puesto vacas, ¿no? Y si fuese vacas, ¿cuál sería la respuesta, no?
Vamos por acá. Si fuese vaca sería abortus, pero a mí me salió vacaciones, por eso puse la de meritensis. No, pero o sea, vacaciones no tienen nada que ver con... Ahí son exposición a animales. Pero, pero en serio, doctor, a mí me salía vacaciones. O sea, la pregunta dice vacaciones, literal. Voy a revisar la pregunta, pero creo que tus compañeros todos han leído vacas, ¿no? Sí. Le, Bueno, en- Le mando a Mario la captura de mi pantalla de la ya pregunta. mandaré, ya mandaré, por favor. Ok. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. El siguiente es uno de los patógenos que también tiene mucha importancia clínica. Ustedes lo van a escuchar probablemente en varias oportunidades y vendría a ser la salmonela. La salmonela es una bacteria también gran negativa y esta pertenece al grupo, a la gran familia de las enterobacteriaes. Como lo vemos en pantalla, es un gran negativo, pero este es móvil, ¿ya? Tiene cápsula, es encapsulado, pero no forma esporas, ¿ya? Es muy, muy importante que nosotros podamos identificarlo. Ven que es diferente, ¿no? La otra era como que una bolita un poquito alargada en los extremos, en cambio esta es bien basilar, bien como un bastón. La salmonela se va a clasificar en dos grandes especies, ¿ya? La salmonela entérica y la salmonela bongori. Y la salmonela entérica es justamente lo que nosotros vamos a darle más importancia clínica. La salmonela entérica tiene una subespecie que vendría a ser la subespecie entérica uno y a partir de ahí se comienza a dividir en dos cero variedades. La cero bar Salmonella tifoidea y el otro que vendría a ser el cero bar Salmonella notifoidea. Y la Salmonella cero bar tifoidea se divide en la Salmonella cero bar tifi y Salmonella cero bar paratifi, A, B y C. ¿Ya? ¿Qué ocasionan? La Salmonella tifi ocasiona la fiebre tifoidea y las salmonelas paratifi ocasionan la fiebre paratifoidea. Y por el otro extremo, las salmonelas no tifoideas lo que ocasionan son gastroenteritis o en ocasiones puede desarrollar enfermedades extraintestinales. De estas, las más importantes, ¿quiénes serían? La salmonela entifimurum y la salmonela enteritidis. ¿Ya? Más o menos así es como uno debe comenzar a clasificar el tema de las salmonelas. En este caso, ya estamos hablando de cero variedades. La especie sigue siendo salmonella entérica, pero ya estamos haciendo un cero variedades como para poder diferenciarlas unas de otras. Para poder comprender un poquito mejor, salmonelosis vendría a ser a la infección gastrointestinal ocasionada por salmonelas, pero salmonelas no tifis o no tifoideas, ¿sí? Acuérdense, ¿cómo era acá? Salmonella tifoidea, ¿cuál era? Salmonella tifoidea vendría a ser todas estas de acá. Las que se denominan fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea. Entonces, la salmonelosis vendría a ser aquellas ocasionadas por las salmonelas no tifoideas. Todas estas de acá. Esos son salmonelosis. ¿Ok? Y la fiebre tifoidea vendría a ser la infección bacteriana ocasionada por la salmonella tifi, el Cerobar tifi. Y la fiebre entérica vendría a ser tanto las fiebres, perdón, las infecciones ocasionadas por la Salmonella Cerobar tifi y por la Salmonella Cerobar paratifi, cualquiera de las dos. Ya, estas son definiciones porque en la práctica clínica es muy probable que ustedes se encuentren con estas definiciones. Alguien les va a mencionar sobre fiebre tifoidea, fiebre entérica. No son lo mismo, ¿ok? Fiebre tifoidea solamente por Salmonella tifi, fiebre entérica puede ser por Salmonella tifi, como puede ser por Salmonella paratifi. Y la salmonelosis no interviene en ninguna de estas dos. Son cualquiera de las otras dos, las otras tantas salmonelosis. ¿Ya? ¿Cómo sucede entonces la infección? Y como lo ven acá, en realidad es muy variada la infección.
puede ser por productos alimentarios que han sido contaminados por el materia fecal por los animales que están infectados. Ya los animales entonces comienzan a depositar o a liberar sus heces y contaminan los alimentos. Y una persona al ingerir estos alimentos adquiere la infección. Lo otro es el contacto directo con estos animales infectados, en lo cual la persona va a desarrollar la salmonellosis. Adicional a eso, también puede ser por contaminación a través de medios acuáticos, del agua. La persona puede contaminarse así. O puede contaminarse con animales que están contaminados o infectados por esta salmonelosis debido al contacto con estos animales que son los reservorios. Entonces, hay muchas formas en las cuales puede desarrollarse una infección en el caso de los humanos, ¿ya? Puede haber por exposición en múltiples formas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo empieza todo esto? Lo primero que tenemos que abordar son los factores de virulencia de esta bacteria. Una de las cosas que dijimos es que es móvil, o sea que tiene flagelos, pero también tiene pilis. Lo otro que dijimos es que tiene una cápsula, y tiene una cápsula denominada el antígeno BI o el antígeno B, que este es exclusivo de la Salmonella typhi, ¿ya? A este pertenece. Pero adicional a eso, tiene islas de patogenicidad, ¿ya? En la cual se lo domina como SPI o IP, así nada más, ¿ya? Entonces, hay dos muy importantes, la isla de patogenicidad uno y la isla de patogenicidad 2. ¿Por qué? Porque la uno lo que va a hacer es permitir que la bacteria invada a la célula. Lo invade y esta invasión, ¿por qué sucede? Justamente porque el citoesqueleto de la bacteria se va modificando y va a permitir que ingrese. Y lo otro es que va a permitir que los canales iónicos de los enterocitos comiencen a alterarse y genera diarrea. En cambio, la isla de patogenicidad número 2 lo que hace es que permite que esta salmonela permanezca de manera intercelular. Evita que sea dañado por las especies reactivas de oxígeno, evita que los lisosomas se fusionen con esta vacuola, entonces la salmonela sobrevive. De esta forma es que la salmonela perpetúa su vida dentro de la célula. Empezamos hablando por la salmonelosis, ¿ya? Acuérdense, salmonelosis, estamos mencionando todos aquellos que no son ni Salmonella typhi ni Salmonella paratyphi. ¿Qué sucede? Viene la salmonela y a nivel de los enterocitos comienza a tener una interacción. Entonces, dijimos que hay una modificación del citoesqueleto por los componentes de actina. Ingresa entonces a través de una vacuola del enterocito y ahí comienza a sobrevivir. Esto es más común en los pequeños, ya en los niños menores de 5 años, tiene un periodo de incubación un poco corto y se replica en los enterocitos, o sea, a nivel intestinal, ¿ya? Sin embargo, existen siempre algunos grupos de pacientes que generan un tipo de complicaciones, como vendrían a ser los pacientes adultos mayores, personas inmunosuprimidas. ¿Por qué? Dijimos que la salmonelosis es netamente gastrointestinal, ¿sí? Solamente hay un daño a nivel intestinal. Pero en los pacientes inmunosuprimidos, lo que puede suceder es que haya una diseminación, causa bacteriemia, causa meningitis, causa osteomielitis, entre otros, ¿ya? Entonces, por eso es muy, muy interesante. En el caso de la fiebre tifoidea, ya la fiebre tifoidea que era ocasionada por la Salmonella typhi, lo que sucede es que uno nuevamente lo que hace es justamente ingerir, ¿no? La bacteria es ingerida a nivel del lumen intestinal, ingresa a nivel de la célula por los mecanismos que ya habíamos mencionado y comienza a ingresar a los macrófagos o las células. Después, estos macrófagos lo transportan ya por el sistema sanguíneo y puede diseminarse a distintos puntos. Puede llegar al vaso, puede llegar a médula ósea, se disemina a través del hígado y se disemina también a nivel de la vesícula biliar. Entonces, más o menos este es el ciclo que utiliza la Salmonella typhi, ¿ya? En el anterior, la que ocasionaba la salmonelosis, dijimos que netamente es a nivel intestinal, se queda a nivel del intestino.
Pero en esta, que es una Salmonella typhi, dijimos que evade el sistema inmune. Entonces sobrevive, comienza a diseminarse, hace una enfermedad más sistémica. ¿Ya? Hace una enfermedad sistémica, comienza a dañar y comienza a esparcirse a nivel intestinal. El tiempo de la enfermedad es más prolongada, en el cual puede ir hasta unas 3 semanas, generando en la tercera semana complicaciones. Puede haber perforación intestinal, puede haber hepatitis, colecistitis, osteomelitis, entre otros. Ya, en cambio, la salmonelosis generalmente es autolimitada, ya porque, o sea, no tiene una evasión del sistema inmune muy fuerte. Entonces el cuerpo lo puede eliminar netamente. En cambio, esta es más difícil. A modo de resumen, ¿no? En el lado izquierdo tenemos a las salmonelas no TIFI, todas las que no son TIFI. Y las que no son TIFI, lo que sucede es que tienen, uno, flagelina abundante, tiene una cadena de antígeno es muy extensa y no tienen cápsula. Acuérdense que alguna vez también les comenté el tema de la cápsula, ¿no? El tema de la cápsula le permite a la bacteria invadir e irse por distintos tejidos, ¿no? En cambio, al no tener la cápsula, pierde mucho esta propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la salmonelosis que ingresa al enterocito y a partir de ahí trata de invadir, pero rápidamente es reconocido por los macrófagos locales, ¿ya? Hay un llamado de los macrófagos y comienza a eliminarlo. Entonces, produce una diseminación limitada, ¿sí? Rápidamente es eliminado y la gastroenteritis es autolimitada. En cambio, en la salmonella tifi, o sea, la fiebre tifoidea, ¿qué sucede? Hay una invasión, pero hay una invasión con un pase más o menos silencioso. ¿Por qué? Porque como evade el sistema inmune, entonces no hay un reclutamiento tan fuerte de los macrófagos, no se elimina tan fácilmente, pero sí sobrevive, de los pocos que entran a los macrófagos, sobrevive en el medio interno del macrófago. Hay replicación intramacrofágica y este macrófago se va diseminando a todo nivel del organismo. Uno de los lugares que es muy importante tener en cuenta, como lo mencioné hace rato, es que llega a nivel de la vesícula biliar. Y dentro de la vesícula biliar, la salmonela puede sobrevivir. Entonces, por la vía biliar comienza a liberarse nuevamente al nivel del lumen intestinal y seguir infectando de esa forma. Ya la vesícula biliar en el caso de la salmonella typhi es clave, es muy importante. Existe otro grupo de pacientes en los cuales son los pacientes asintomáticos portadores. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que la salmonella typhi, ya la que estábamos conversando en su momento, dijimos que evade el sistema inmune y se torna a hacer una infección diseminada, sistémica. El lugar clave donde llega es a nivel de las vías biliares. ¿Ya? Eso usualmente donde se ve en las mujeres, en los pacientes menores de 5 años, o adultos mayores, o los que tienen enfermedad biliar previa. En ellos se deposita en la vía biliar y la persona se torna como una persona portadora. No desarrolla la enfermedad, pero porta consigo la salmonela en la vía biliar. Y en la vía biliar la salmonela está replicándose y está liberando nuevas salmonelas en las heces y va así liberando y liberando. Esto incluso puede suceder en pacientes que ya recibieron tratamiento por salmonela o por fiebre tifoidea. O sea, reciben el tratamiento por fiebre tifoidea y a pesar de haber recibido un buen tratamiento, la persona puede volverse portador. Un caso muy importante fue el tema de la paciente denominada Maritifi. ¿Qué sucedió? Esta, la que ven en pantalla, fue una paciente mujer que ella portaba consigo la salmonela en su vía biliar, ya la salmonela tifi. Y esta persona era cocinera, trabajaba de esta forma y a nivel de Estados Unidos, ella fue esparciendo la salmonela tifi en varios lugares donde ella llegaba. Fue un caso muy notorio porque este fue un caso de salud pública, ¿no? En la cual una persona estaba infectando y enfermando a otras personas que eran susceptibles.
Esta persona incluso fue llevada a juicio y fue encerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba transmitiendo la infección a otras personas. ¿Ya? Entonces, una persona puede volverse portador en el caso de Salmonella Typhi. Para hacer el diagnóstico, bueno, si estamos hablando de salmonelosis, el cual por definición es solamente una infección gastrointestinal y por definición es autolimitada, usualmente los cultivos no son necesarios. ¿Ya? Entonces, un caso de salmonelosis, que es por salmonella no tifoidea, no va a generar mayor compromiso, salvo en pacientes inmunocomprometidos. Ahí la situación cambia. Y en el caso de la fiebre tifoidea o la fiebre entérica, se utilizan ya ahí los medios de cultivo. Se puede usar el mielocultivo, hemocultivo, coprocultivo. También se utilizan pruebas serológicas y pruebas moleculares. Nuevamente, si es mielocultivos, si son cultivos y si son pruebas moleculares, son métodos directos. Y si es serología, es un método indirecto porque está viendo la respuesta de los anticuerpos contra la bacteria. Uno de los lugares, de los métodos que vendría a ser el gold estándar es el cultivo. Y el cultivo TSB, que es caldo de soya tripticaseína, ¿ya? Lo cual puede llevar a que se desarrolle dentro de las 48 a 5 días, ya como lo vemos en pantalla. Esas son las colonias de salmonela que han ido creciendo. Pero otra de las pruebas que es lo más común que ustedes vayan a visualizar van a ser las pruebas serológicas. Dentro de ellas, lo más importante vendría a ser la prueba de aglutinación en tubo o la prueba de aglutinación de Widal. Lo que va a detectar justamente van a ser los anticuerpos generados contra los antígenos de la Salmonella Typhi, que vendría a ser ¿quién? El antígeno O, que es parte del lipopolisacárido, y el antígeno H. Deben acordarse hace tiempo cuando hemos hablado de los flagelos, ¿ya? Entonces el flagelo es el antígeno H. Y esto usualmente debería ser como una medida de, de cómo va respondiendo el cuerpo. O sea, deberíamos tomarlo al inicio, pero después deberíamos tomarlo a los 10 días del paciente para ver cómo ha ido variando la generación de aglutinaciones. Tenemos dos formas de hacer esta prueba de aglutinación. Una forma a través de una placa o una lámina, como vemos en el lado izquierdo. Ahí tenemos el antígeno O, después tenemos el antígeno H, después tenemos el antígeno que va a ser de la Salmonella paratifi A, de la Salmonella paratifi B, el control negativo y el control positivo. ¿Ya? Cuando generan la aglutinación es que estamos viendo que hay la presencia justamente de anticuerpos contra este antígeno. Y en el lado derecho tenemos el convencional que estábamos conversando hace un rato, que vendrían a ser los tubos con distintos niveles de diluciones. Entonces, esto nos va a permitir ver de manera cuantitativa cuántas diluciones genera, ¿no? Cuántas aglutinaciones en cuántos niveles de aglutinaciones. El otro no, el del lado izquierdo no nos permite ver cuantitativamente cuántas aglutinaciones produce. Del lado derecho sí. Muy bien, y el último patógeno que es importante mencionar es uno que nosotros lo vamos a ver usualmente en zonas de lluvia, inundaciones, áreas tropicales. Es lo más común que nosotros podamos visualizar. Y para hablar de esto, lo que tengo que mencionarles es que existen bacterias las cuales no vamos a lograr una adecuada clasificación por la tensión de Gram. Acuérdense que una de las formas de clasificarlo justamente era con la tensión de Gram de todas las bacterias, pero van a haber bacterias que se escapan. Y dentro de esto, ¿quiénes serán? La Mycobacterium tuberculosa, ¿no? Acuérdense, Mycobacterium tuberculosa, la única forma de identificarlo era a través de una tensión ácido-alcohol resistente, como el Sid-Nielsen. Después tenemos otras como el treponema, leptospira, que tampoco se tiñen bien con la tensión de Gram. Después tenemos otras que es Mycoplasma, Ureaplasma, Legionella. O sea, hay un grupo de bacterias que no es tan grande, felizmente, pero que por medio de la tensión de Gram no nos ayuda mucho. Ya tenemos que utilizar medios especiales para poder identificarlo. Entonces, acá está la leptospira. Y la leptospira, al igual que el treponema, es una espiroqueta, ya como lo vemos en pantalla.
Para poder identificarlo, hay dos técnicas como la tinción de Wartin-Starry, que es mediado por depósitos de plata, y la microscopía en campo oscuro, que también nos permite visualizar la morfología de este treponema, de esta espiroqueta, perdón. ¿Ya? Y esta espiroqueta, como vemos, es como en forma de espiral, ¿no? Está dando vueltas, solo que acá lo vemos que en 2D nada más. La Leptospira también es un grupo enorme, ya es un género que tiene muchas especies, es enorme. Clásicamente ya se lo divide en dos cerobares, cerobar saprófito y cerobar patógeno. Y se dice que este cerobar patógeno, que son un gran grupo, justamente son los que generan el daño clínico al paciente. Dentro de ellos, ¿quién se encuentra? La Leptospira interrogans. Y dentro de los saprófitos se encuentra la Leptospira biflex. Sin embargo, hay otra clasificación que es una clasificación por biología molecular, en lo cual ya se va a clasificar por genoespecies. Y hay tres clados, los saprófitos, los intermedios y nuevamente los patógenos. ¿Ya? Es una clasificación nada más. Lo que más importante que nosotros debemos saber es que existen los cerebrales patógenos. Entonces, la leptospira, como habíamos dicho, es una espiroqueta. Acá arriba lo que vemos es justamente su morfología, ¿ya? Y vemos que es una bacteria que está mediada en espiral, da una vuelta, que en la parte interna tiene un filamento o también denominado un endoflagelo, que le va a permitir dar la vuelta a la bacteria, pero es como si fuese un gram negativo. Entonces, acuérdense, ¿cómo era la estructura de la pared de un gram negativo? Tienes una membrana externa, tienes un espacio, tienes peptidolicano en el medio y tienes una membrana interna. Entonces, así es la estructura justamente de una leptospira, ¿ya? Es un sistema de doble membrana con un espacio en el medio. Además, es una bacteria catalasa y oxidasa positivo. ¿Cómo es que uno se contagia? Justamente es que esta espiroqueta, la leptospira, lo vamos a encontrar en zonas húmedas, de alta humedad, o en zonas que están propensas a inundaciones, sobre todo en las áreas tropicales. ¿Ya? Como acá lo vemos en pantalla un poco mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Uno de los animales que es su reservorio vendría a ser los roedores. Los roedores portan consigo esta bacteria y comienzan a eliminarlo, sobre todo por la orina. Entonces, eliminan su orina, sus desechos, y esta puede entrar en contacto con el agua. La persona puede estar en contacto directamente con el agua y de esa forma puede desarrollar la enfermedad. Sin embargo, otros mamíferos pueden llegar a infectarse por estar en contacto con las excretas de este roedor y de manera indirecta pueden infectar al humano de esta forma también. Ya, entonces vemos que es un ciclo en el cual uno de los principales agentes importantes vendría a ser el roedor, los ratones. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo es que cursa este ciclo de la enfermedad? Y tenemos el animal que orina, ya libera las espiroquetas, ya la leptospira, y la persona puede estar en contacto, ¿no? Cuando entra en contacto, ya van a haber áreas de la piel que pueden estar erosionadas. Y ese es el punto usualmente de entrada de la espiroqueta al cuerpo humano. Y esta espiroqueta, al igual que la sífilis, invade rápidamente por todos los tejidos. Puede llegar al sistema nervioso central, la sangre, a nivel tisular, y puede generar daño a estos niveles, causando hemorragia, cefalea, fiebre, ictericia, infusión pleural. Y los órganos comienzan a entrar en disfunción y puede llegar a una falla multiorgánica y la muerte del paciente. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo es el curso de la enfermedad de este paciente? Tenemos un periodo de infección, en el cual es el estrecho contacto de los roedores que eliminan sus secretas en el medio ambiente y hay un contacto directo o indirecto hacia la persona. Luego de esto es que comienza a haber una primera fase de la enfermedad, la fase aguda, en la cual está caracterizada por fiebre, dolor de cabeza y mialgias. Una de las cosas que es muy importante entender es que en esta fase aguda el paciente no presenta mayor compromiso orgánico, entonces no hay ictericia, es una fase anictérica.
Posteriormente sigue una fase inmune en la cual el paciente mejora. Clínicamente hay una mejoría. ¿Y es por qué? Porque hay la presencia de los anticuerpos. Y después el paciente puede tomar dos caminos. O hay una recuperación, ya por el uso de los antibióticos, o desarrolla falla orgánica, con compromiso pulmonar, compromiso renal y compromiso hepático, ¿ya? Ahí es que comienza a presentarse la fase ictérica de la enfermedad, el daño orgánico del paciente con una probabilidad de fallecimiento. Entonces, para hacer el diagnóstico, nuevamente tenemos grupos de exámenes. Tenemos la microscopía directa, tenemos la bacteriológica, tenemos los moleculares y tenemos los inmunológicos o serológicos. Todos los que están a la izquierda van a ser métodos directos porque nos van a permitir visualizar o identificar directamente al patógeno. En cambio, los inmunológicos o serológicos lo que nos permite ver es justamente los anticuerpos generados contra este patógeno. ¿Ya? Entonces, lo más importante que nosotros debemos saber son justamente la diferenciación en estos métodos indirectos. Y el examen más común que nosotros vamos a ver va a ser la microaglutinación microscópica. Y acá está, el denominado MAT, la prueba de microaglutinación microscópica. Este vendría a ser el gol estándar del paciente. Como lo vemos, es una placa, ya una placa en la cual se van depositando nuevamente los antígenos y se deposita el plasma del paciente, en el cual debe portar consigo anticuerpos contra el antígeno. O sea, si es que la persona está expuesta y ha desarrollado la enfermedad, genera anticuerpos. Entonces vamos a ver aglutinaciones mediadas justamente por estos anticuerpos. ¿Qué detecta? Fácil, va a detectar entonces la presencia de IgM como la presencia de IgG generada por la exposición a esta leptospira. Y así es como se puede utilizar los métodos diagnósticos. En la primera semana, cuando se desarrolla la primera infección, la leptospira dijimos que ingresa y rápidamente se mueve por los tejidos. Entonces, un principal lugar donde vamos a ver es a nivel de la sangre. Después, la leptospira sigue migrando y vamos a poder encontrarlo posteriormente a nivel del encefalorraquídeo. Y el último lugar donde nosotros lo encontramos es a nivel de la orina, que esto permanece por mucho más tiempo. En el caso de los reservorios como el ratón, ¿ya? A él en la orina se va a encontrar por un tiempo muy, muy, muy prolongado, ¿ya? Pero en el humano es sangre, líquido cefalorraquídeo, orina. Entonces, ya dijimos que uno de los métodos para hacer el diagnóstico es cultivarlo. Entonces, el primer lugar donde nosotros debemos buscar para cultivar va a ser a nivel de sangre. La primera semana, entonces, el método útil es hacer un hemocultivo. Ya de entrando a la segunda semana de enfermedad, el segundo método que debemos hacer es un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y a partir de la segunda en adelante, hasta la cuarta semana más o menos, el cultivo que nosotros vamos a hacer es el cultivo de orina, ¿ya? Pero si se dan cuenta, entonces es un poco medio engorroso, ¿no? Porque tendrías que más o menos cuantificar o calcular el tiempo de evolución de la enfermedad en este paciente. Por eso, el método que se utiliza es la generación o la detección de anticuerpos, porque vemos, ¿no? Desde el inicio comienza a generar anticuerpos como IgM y permanecen los anticuerpos como la presencia del IgG por mucho tiempo. Entonces, la chance de hacer la detección es bastante alta, ¿no? Porque detecta tanto IgM como IgG de manera indiscriminada. Entonces, la microaglutinación microscópica, el MAT, es lo que nosotros podemos hacer como una estrategia bastante buena. Básicamente, esto es en relación a las últimas clases que nosotros teníamos pendiente. Brucella, Salmonella y Leptospira. Son tres grupos de bacterias que son muy importantes que generan distintos niveles de compromiso. En el caso de la Brucella, acuérdense, ¿no? Exposición a animales, ¿ya? Y grandes compromisos sistémicos, pero uno de los lugares más usuales o más comunes es a nivel osteoarticular, sobre todo a nivel de la columna, generando espondilodicitis. En el caso de la Salmonella, ¿sí? Esta va a ser por contaminación, una ingesta de las bacterias y lo que genera son dos grandes grupos de enfermedades.
la gastroenteritis o la fiebre tifoidea, ya la cual va a ser una enfermedad sistémica. Y puede quedar secuelado el paciente, entre comillas, secuelado, ¿ya? Puede quedar en un estado de portador, ¿ya? En la cual la vía biliar vendría a ser el foco o la cuna de portación. Ahí se queda depositada la salmonela y la persona, a pesar de haber recibido un buen tratamiento, comienza a liberar. Y en el caso del leptospira es más o menos similar al sífilis, en el cual esta espiroqueta comienza a penetrar por distintos tejidos, se disemina por todo lado y genera distintos niveles de compromiso, entrando desde una fase aguda, donde la característica principal es fiebre y mialgias, hasta llegar a una fase más severa de la enfermedad, en la cual ya hay una disfunción orgánica, falla renal, respiratoria, hepática, no hay ictericia. Y una de las formas de hacer el diagnóstico es con la detección de anticuerpos generados contra esta leptospira. Muy bien, no sé, ¿tuvieran alguna duda o algo? Doctor, yo quería preguntarle una cosa. Eh, Dime. Había escuchado que en la leptospirosis, la forma ictérica y ictérica, perdón, se llamaba también enfermedad de Weil, y no sé si la forma ictérica es solo con ictericia cuando hay falla multiorgánica, o la enfermedad de Weil ya se constata ya cuando se presentaba falla renal, inyección conjuntival y dolor en pantorrilla, y con la ictericia más, ¿no? Entonces ahí ya se pensaba en lo que es enfermedad de Weil, o son separados. La enfermedad de Weil se le denomina al compromiso pulmonar y al daño renal con ictericia. Esa es enfermedad de Weil. Pero la persona a veces puede desarrollar manifestaciones de falla orgánica en ausencia, por ejemplo, de daño renal todavía no desarrolla. Eso sigue siendo una enfermedad severa, ¿ya? Una fase ictérica de la enfermedad. Entonces, la enfermedad de Weil es solamente estas tres características que se le pueden añadir otras más. Pero es una enfermedad severa ocasionada por la leptospira. Es la denominación de esta etapa de la enfermedad. O sea, no es lo mismo decir enfermedad de Weil o forma ictérica por leptospirosis. Muchas veces se va a traducir como un sinónimo, pero Weil como tal, o sea, la enfermedad de Weil es la descripción de estos tres hallazgos. Ok, doctor, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna duda adicional que tengan? Ya, muy bien. Entonces, si es que no hubiese ninguna duda, ya estaríamos dando por concluido la clase. Para el tema, para efectos del examen, este, lo que viene es justamente la clase de la semana previa con la clase del día de hoy. Ya, enfóquense en todo lo que hemos mencionado, repasen sobre ello, ¿ya? Y ya la siguiente semana nos estamos encontrando por el tema del examen. Ok, doctor. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo luego. Hasta luego, Gracias, cuídense. doctor.